Hola Pedro, encantadísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, muy honrada de estar aquí en Bucaramanga para acompañarlos en un ratito en la inauguración de la Biblioteca Satélite y pues de tener esta conversación también. Perfecto. Yo le voy a proponer que hablemos de tres temas. Un tema tiene que ver un poco con su vida literaria. Un segundo tema tiene que ver con Motete, su corporación en el Chocó para la promoción de la lectura y la cultura, y de Flecho, ese festival de lectura y escritura del Chocó. Y naturalmente, aunque vamos a dejar el plato fuerte para nuestro encuentro de ahora a las 5 de la tarde, hablar también un poco de su libro. Una de las cosas que me llamó la atención y quisiera comenzar por este punto, alrededor de su vida literaria, es que usted hace como 5 o 6 años decide, no sé si de manera abrupta, pero sí de manera decidida, que se traslada desde Medellín, en donde había vivido cerca de 15 años, en donde había estudiado comunicación social en la Universidad de Antioquia, porque quiere retornar a su tierra, quiere retornar a su selva, quiere retornar a su Baudó, a su Atuto, quiere retornar a su Chocó. Entonces, esa es una decisión como muy importante en este transcurrir de su obra literaria. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Es la decisión más importante, como bien lo dices, Pedro, es una decisión importante porque yo no solamente cambié de trabajo, no solamente cambié de ciudad, sino que cambié también de perspectiva. Y estaba en un momento de la vida en el que me sentía muy cansada, muy abrumada por la vida en la ciudad. Debo decir que mi vida en Medellín fue muy bonita, muy satisfactoria. Yo tuve unos resultados extraordinarios, diríamos, para una persona que no es de esta ciudad, que llegó a estudiar sin conocer a nadie, casi a estudiar a una universidad pública y yo tuve un crecimiento profesional muy alto, llegué a ser presentadora en Teleantioquia, a ser presentadora de los eventos del alcalde Alonso Salazar, a ser directora de un parque de biblioteca, tenía una vida profesional muy satisfactoria, vivía muy bien también, no me hacía falta nada. Entonces, digamos que las razones del retorno no fueron como un fracaso, que a veces pasa mucho eso, como se te desarma la vida y te tienes que ir o tienes que buscar alternativas. No, mi vida era bastante buena en Medellín, em, pero yo sentía que me hacía falta algo y tenía que ver con el propósito. Una pregunta que yo me hacía mucho era, cuando tenga 60 años, ¿qué historia le quiero contar a mis nietos, si es que voy a tener nietos, o qué historia le voy a contar a mis sobrinos o a los hijos de mis sobrinos? Y yo encontré que no quería ser una servidora pública jubilada, no quería ser una presentadora de televisión o directora de televisión consagrada y respetada, no porque alguna de estas cosas me parezca mal, me parece fantástico, pero no era lo que yo quería para mi vida. Encontré que quería haber vuelto a vivir en Vallasolano, por ejemplo, que quería haber vuelto a compartir con mi abuela y soñaba escribir un cuento infantil que hiciera reír a los niños. Eso era muy particular porque a mí me parece que hacer reír a los niños es bastante difícil. Entonces mi reto estaba como en eso, como haber escrito algo que pudiera ser memorable, especialmente para los niños y las niñas. Y bueno, coincidió con que luego me enfermé y entonces no me hallaba, sentía que no tenía como un lugar en el mundo, como que estaba desubicada, descolocada. Y mi esposo me dijo como, bueno, ¿y si nos vamos para Vallasolano? Nosotros teníamos la idea de irnos a Bahía, pero como 5 años después o 10 años después, no sé. Y lo que hicimos fue adelantar un poco el plan, pero no teníamos ni idea qué íbamos a hacer. Entonces, a veces cuando a mí me preguntan que si yo me regresé para hacer cosas por el Chocó, no, yo no tenía ni idea. Yo necesitaba como salvar mi vida. No sabía de qué íbamos a vivir tampoco en ese momento. Entonces, fue un viaje en la búsqueda de propósito, en la búsqueda de sentido en la vida. Creo que esa es la razón profunda de ese cambio de vida. Bueno, pero sí, yo sí entiendo esto que acabas de decir en razón a que no tenías pues así como un propósito específico, pero como que el propósito te lo fue poniendo la vida misma porque hoy tienes dos hijos académicos, culturales allá, la Corporación Motete, que es una corporación, repito, por lo que he leído, para la promoción de la lectura, de la cultura, de la escritura,
que si no estoy mal también tiene como varios lugares en donde se materializa, al igual que Flecho, el Festival de Lectura Escritura del Chocó, entre Ismina, Quibdó, Bahía Solano. Háblanos, porque finalmente entonces el propósito, aunque se vaya dando, aunque se fue dando y no era ese el inicial, terminó sirviendo a los niños y las niñas del Chocó en esto que te llena tanto de felicidad como la Corporación Montete y Flecho, que si no estoy mal va para su quinta versión Así es. el próximo marzo, y eso ya es mucho decir. Cuéntanos un poquito de eso. Así es. Claro, indiscutiblemente creo que hay un elemento muy importante y es que estaba en la búsqueda. Y cuando uno, bueno, el dicho famoso, ¿no? Que el que busca encuentra. Y cuando uno tiene la disposición a buscar su propósito, pues el universo le empieza a hablar, le empieza a mandar mensajes, le empieza a dar señales. Entonces, esa disposición en primera instancia fue fundamental. Y claro, sí sabía, eso lo tenía yo creo que claro desde muy niña, que algo que me cargaba de sentido y que me conectaba siempre era hacer cosas que sirvieran a los demás. Y esto lo experimenté en toda mi vida también como servidora pública, porque pues cuando trabajaba como comunicadora en la alcaldía de Medellín o en la gobernación de Antioquia, pues era servidora pública. Y para mí era muy importante que la comunicación pública, que era lo que yo hacía, tuviese un poco de servicio. Entonces, claramente yo iba a buscar algo que tuviera que ver con el servicio a los demás. Sabía que mi propósito estaba ahí. La pregunta, la gran pregunta era el cómo, ¿cierto? Y ahí apareció Motete. Motete, como bien lo dices, Pedro, es una corporación educativa y cultural que trabaja por el desarrollo del pensamiento crítico en el departamento del Chocó, y para esto su principal herramienta es la promoción de la lectura y de la escritura. Lo que hacemos es generar encuentros alrededor de la palabra, alrededor de los libros, y por eso administramos 3 bibliotecas, 3 puntos de lectura, y hacemos la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, entre otras cosas. Eh, en este momento trabajamos con aproximadamente 1.500 familias de Quibdó y Bahía Solano. Eso es un montón. Niños y niñas que van semana tras semana a la biblioteca a seguir sus contenidos que han sido diseñados de manera exclusiva por nosotros para que ellos desarrollen sus habilidades comunicativas y del lenguaje, como una forma de cerrar toda esta brecha que ha dejado la pandemia, pero también en sus barrios. Lo venimos haciendo pues hace 5 años, como ya les mencionaba. Entonces, Motete a mí me apasiona muchísimo porque nos permite encontrarnos con el otro. Y ese reconocimiento del otro es fundamental para que haya un desarrollo con sentido. El desarrollo no tiene que ver solamente con la infraestructura, tiene que ver con los derechos más que nada, ¿sí? Con el ejercicio del derecho. Y nosotros trabajamos por el ejercicio del derecho a la cultura. Y dentro del ejercicio del derecho a la cultura, el derecho a la lectura es fundamental. Nos han hecho creer que los únicos derechos fundamentales son la salud, la educación, la vivienda, y pues todos son muy importantes. Pero el derecho a la cultura también es fundamental, y el derecho a la lectura, porque el derecho a la lectura nos permite imaginar otros mundos posibles, nos permite tomar distancia y ver la vida de los otros como un referente para poder, como ya lo decía, desarrollar el pensamiento crítico y elegir de manera autónoma dónde queremos estar nosotros mañana. Entonces no hay desarrollo sin pensamiento crítico, no hay claro, democracia sin pensamiento crítico, y por eso es fundamental el ejercicio de este derecho. ¿Cuántos niños están participando hoy por hoy en esta corporación, en estos clubes de lectura itinerantes por el Chocó, Belia? Pues mira, nosotros tenemos en el programa Selva de Letras en los Barrios, tenemos aproximadamente 135, 140 niños y niñas, y tenemos 1.450 niños y niñas de preescolar a primaria en el programa Selva de Letras en la escuela, en 3 instituciones educativas, 2 en Quibdó y 1 en Bahía Solano. Y en Flecho participan aproximadamente 10.000 personas. Qué bien, eso es mucha gente. Mucha gente, muchísima gente. Yo me sorprendo todo el tiempo. Bueno, y para esa gente creo que hay una forma de reconocerte y de nombrarte que es Doña Belia, ¿no? Ese es como La seño Belia. La seño Belia, esa es. La seño Belia, es que en el Chocó a las maestras les decimos seño.
ceño Ya, como de señorita, ¿verdad? sí. Y cuando yo regresé, lo primero que yo hice fue montar un trampolín, de esos un brinca-brinca que hay en los parques y que los niños pagan 1.000 pesos y saltan 15 minutos, pues yo monté un brinca-brinca. Como ya les dije, no sabía que iba a vivir. Entonces, mi esposo me mandó un trampolín de estos y yo subía a los niños y bajaba a los niños del brinca-brinca y entonces ellos me decían la seño del trampolín. Ajá. Iban y me tocaban a la casa, señor, usted no va a abrir el trampolín hoy. Nosotros le ayudábamos para que lo saque, para que montemos en el trampolín. Entonces, en ese contacto con los niños, en esas conversaciones y en eso de montarlos en el trampolín y que pues como sentirme tan cómoda con eso, también fue naciendo la seño Belia, ¿sí? Que es esa versión de mí que ama leer para otros, que ama diseñar contenidos para encontrarse con los otros, que ama la pedagogía. Bueno, esa es la señora Belia. Muy bien. Hablemos un poquito, yo estoy algo asombrado con lo que leí acerca de cómo usted se encuentra con su libro. Cuando digo cómo usted se encuentra con su libro, quiero decir que usted no tenía pensado, por lo que he alcanzado a leer, que iba a publicar Aguas de Estuario y de repente también, casi que como que la vida le va poniendo esos destinos, se encontró con que usted terminó el año pasado publicando un libro que hoy ha sido muy leído en Colombia, que por lo que tengo entendido va a ser traducido próximamente al portugués y dentro de un año, 2 años al inglés. Entonces estamos hablando de un hecho curioso. Cuéntenos un poquito cómo es que usted prácticamente se encontró con que usted estaba escribiendo un libro y que no sabía. Sí, fue un accidente, un bello accidente. Yo recuerdo mucho que por allá en los 90 siempre la gente, como que había muchos mitos sobre los cazatalentos, ¿no? Y que tú ibas en un centro comercial y eras delgada y luego te llamaban a que fueras modelo o que te descubrieron, no sé, había muchas historias de esas. Y bueno, ya luego como que no se contaban tanto. Pues yo debo decir que la historia de Aguas de Estuario es un poco así. Yo fui a un evento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, invitada por la Cámara Colombiana del Libro, pero digamos que a razón de la invitación, a raíz de la invitación de la Cámara Colombiana del Libro, me invitaron a otro evento que hacía la ACLI, que es la Asociación de Libreros y Librerías del país, y editoriales independientes. Entonces, cuando salimos de ese evento, fuimos al stand de Laguna Libros. En ese momento, Felipe González, que es el director de Laguna Libros, estaba a cargo de la organización. Y me dijeron, cuando terminamos el evento, me dijeron, no, pues ven, vamos al stand de Laguna, que llegaron las novedades para esa Filbo. Fue la Filbo del 2019, justo antes, la última pues presencial, antes de la pandemia. Y, y entonces fuimos al stand y me empezaron a mostrar lo que había llegado, ¿no? Mira, no sé, el libro de Cristina Vendek, que ganó el premio Lisa Mújica, y luego me dijeron, y esta es una nueva edición del libro Memoria por Correspondencia. Ay, se me fue ahorita el nombre de la autora, por favor, ¿me puedes? De Emma Reyes, de Emma Reyes. Este es exacto, Emma Reyes. Esta es la nueva edición de Memoria por Correspondencia de Emma Reyes. Y yo me puse a mirar y dije, ay, son cartas. Y me dijeron, sí, y yo le dije a Felipe, imagínate que yo tengo una correspondencia con alguien hace bastante tiempo, casi 4 años. Y me dijo, muestra, léeme una carta. Entonces, como nuestra correspondencia es digital, son cartas, pero son por correo electrónico, la mayoría, hay unas también físicas, pero esas no hacen parte del libro. Entonces yo le leí una carta y me dijo como, ¡ay, léeme otra! Entonces yo le leí otra y me dijo como, oye, yo creo que eso podría ser un libro. Y yo me puse a reír y yo dije, no, pues ¿cómo se te ocurre que esto va a ser un libro? No, es una correspondencia personal. Me dijo, ¿qué te parece si me das una copia?
Y yo pues como, ay, no sé, pero finalmente le di una copia porque el año anterior, en el 2018, yo había hecho una impresión de toda la correspondencia para regalarle una copia a mi destinatario y otra para mí. Yo firmé su copia, él firmó mi copia. Entonces ese documento nunca pensé que se iba a convertir en el manuscrito, y les contaba algo que fue más casual todavía. Y es que cuando Felipe me pidió esa copia, al día siguiente viajaba mi amiga Jihan de Quibdó para Bogotá y ella tenía esa copia. Yo se la había prestado que porque ella quería leer las cartas. Entonces, ella la llevó a Bogotá y Felipe hizo la copia, y ellos lo leyeron y se convencieron de que eso era un libro y que podía ser un buen libro, y pues yo realmente no estaba convencida. Pasaron los meses y me seguían diciendo como, mira, piénsalo, podemos hacer un libro. Y yo decía, pero no entiendo esto, ¿cómo va a ser un libro realmente? Solo hasta diciembre, bueno, como octubre de ese año les dije que estaba bien, que empezáramos a explorar. Y ahí fue donde empezó la escritura real, porque, bueno, no la real, la escritura del libro, porque ya las cartas estaban escritas, pero empezó la escritura del libro. Eso quiere decir que empezamos un proceso de selección, de edición, y bueno, esa es más o menos como la historia mágica detrás de que la correspondencia se convirtiera en libro. Belia, y un poquito de este tema tiene como dos aristas. Una es a qué crees que se debe esta especie de boom de las escritoras mujeres colombianas, bueno, en América Latina también, sí, pero en Colombia están floreciendo un montón de nuevas y buenas escritoras. Y además, alrededor del tema como del testimonio, como del diario, como de la vida escrita, por ejemplo, como en su obra a través de cartas. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, yo creo que hay dos elementos ahí que destacar. Uno es que la escritura autobiográfica, pues es honesta, ¿sí? Es muy honesta, y yo creo que los seres humanos nos conectamos mucho con lo auténtico. Por supuesto, nos encantan las historias y nos encantan las historias de ficción, pero creo que hay una conexión especial con lo autobiográfico, y estamos en un momento en el que hay una mayor sensibilidad frente a esta búsqueda del propósito, frente a la salud mental, por ejemplo, frente a, eh, no sé, como a buscar la serenidad, a buscar otras vías de realización. Y ahí conocer la historia de los otros nos permite conectarnos porque nos permite vernos reflejados, ¿sí? Um, hay una sensibilidad especial en ello. Con relación a lo de las autoras, pues bueno, es que estábamos muy demorados en darnos cuenta que las mujeres también escribimos, y en darles un lugar, en que nos dieran un lugar a las mujeres en la literatura. Algunas lo lograron en Colombia, muy pocas y de manera muy escasa, digamos en el siglo antepasado, y bueno, un poquito más en el siglo pasado, pero la verdad es que lo que había era una deuda sobre la presencia de las mujeres en la literatura. Entonces, lo que estamos es un poco cerrando esa brecha. No es que las mujeres no escribiéramos antes, es que no había espacio para nosotras, como no ha habido en tantos lugares. Entonces, lo que está pasando es que estamos conquistando esos espacios que nos habían sido negados, para poner los textos que indiscutiblemente siempre han estado en nuestras cabezas y en nuestros corazones, y que muchas veces se quedaron guardados en los cajones. Pues vean, yo les cuento que leyendo ese libro estoy de acuerdo, después de haberlo leído, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Belia. Es un libro tremendamente sincero, y ahora que lo pienso, creo que esa es una de las razones por las cuales uno conecta con el libro. Yo creo que hay otra razón, y es que es un libro que tiene yo lo llamaría como una fuerza calma. Es un libro con mucho ímpetu, pero a la vez es un libro muy tranquilo. Tiene ímpetu porque me parece a mí que está escrito como desde el alma, o no como desde el alma, desde adentro, sí, muy íntimo, pero a la vez muy tranquilo y también muy liberado. Sí, no sé si estás de acuerdo con esa idea.
Sí, lo creo. Es que las correspondencias reales son un espacio muy privado, ¿sí? Y los espacios privados son espacios de libertad. Y cuando tú tienes una persona con la que has construido este nivel de conversación y este nivel de confianza, pues yo lo digo ahí en el libro varias veces, y es que esa correspondencia se vuelve un puerto seguro, ¿cierto? Donde tú puedes ir y poner todo lo que quieras sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser cuestionado. Eh, Nosotros tenemos una amistad que no está mediada, digamos, por otro tipo de cosas u otro tipo de sentimientos que quizá lleven a cuestionamientos. Entonces, somos auténticamente amigos y entonces ahí hay una libertad muy grande, ¿cierto? Yo no espero nunca que mi destinatario se moleste por algo que yo diga, no, si mucho me dirá que no está de acuerdo, ¿sí? Entonces yo puedo expresarme sin miedos, ¿sí? Y eso es lo que termina estando en el libro. Como yo voy ahí a esa correspondencia, porque voy todavía, todo el tiempo, es una correspondencia muy activa, y quizá ahora más, eh, yo siento que es el lugar de la tranquilidad, lo que tú dices. Entonces, tiene la tranquilidad de que ahí yo no me preocupo por cómo debo escribir, por ejemplo, ¿sí? Yo escribo lo que me sale, escribo lo que quiero, como me sale, entonces, no tengo como un propósito, por ejemplo, con el lector, que se entienda, que sea enganchadora la primera frase, ¿sí? Que los personajes estén claramente definidos. Nada de estas cosas que tienes que pensar cuando escribes ficción, yo las tengo que pensar cuando escribo una carta. Entonces, de entrada, estoy absolutamente tranquila. Y como es mi espacio de tranquilidad y de confianza, entonces yo pongo toda mi alma ahí. Si algo me duele, lo expreso con todo el dolor que tengo. Si algo me apasiona, lo cuento con toda la pasión que me genera. Y creo que eso es lo que termina transmitiéndose en el libro también. Bueno, pues sí, es verdad. Si quieren leer el libro y quieren ver la relación de Belia con su abuela, con sus padres, con sus cerca de 40 primos, si mal no recuerdo, con los niños que van a Motete, sí, con sus tristezas, también con sus alegrías. En También ese... con los amantes, digamos, Pedro, es que a veces a la gente le no, da pena decir lo que no lo quería decir yo. con los amantes también. No lo quería decir yo, pero bien, también, bueno, entonces ya que tocó el tema, hay unas cartas al inicio donde Belia habla de sus amantes, de uno que otro amante, de uno que otro polvo, como lo dice ella ahí, tal cual. Sí. Y luego, casi que al final de la carta, dice que ya no está en ese tanteo, por allá como en la penúltima carta, que ha encontrado todo como lleno en Motete, en todo lo que hace. Eso no lo quería decir yo, pero bueno, ya que lo dijiste, aquí se lo revelo. Está muy bien, es que se vale también hablar de las cosas de la vida. Yo, aquí están llamando, es que yo estoy aquí en el hotel, y no sé si es que ya llegó de pronto el transporte por mí o algo. Seguramente. Así que para que esto no timbre como loco, voy a... Tranquila. Qué pena con ustedes, será, porque ya casi nos tenemos que ir a la biblioteca. Perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo es que, bueno, ya no sé qué estaba diciendo, pero claro, todo eso está ahí porque hace parte de la vida, ¿sí? Em, Hubo en un momento que nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar si ponemos esto ahí? Cierto, yo trabajo con niños y niñas, soy la señora Belia, esto lo va a ver también mi familia, esto lo va a ver, no sé, gente que me Tu esposo. conoce. Exacto, no, mi esposo sí sabía todo, eso, esa parte no era problemática, pero entonces lo que yo pensé es que
toda la vida nos la hemos pasado guardando esas cosas, ocultando esas cosas. Y resulta que nos pasan a todos. Todos en alguna ocasión, así tengamos el matrimonio más lindo, sentimos atracción por otra persona, a veces pasa algo con esa otra persona, a veces no pasa, a veces dejamos de amar a alguien y amamos luego a otra persona. Todo el tiempo nos está pasando eso porque es la vida, ¿sí? Y entonces pensé que era una oportunidad también para que quedara ahí con esa misma honestidad y con esa misma sinceridad, pues esas cosas que nos pasan a las mujeres. Y la sorpresa ha sido que muchas mujeres han dicho como, qué bueno que lo escribió, porque es lo que a mí me pasa, es lo que yo he sentido, es lo que he experimentado, pero no soy capaz de decirlo, no soy capaz de hablarlo, no soy capaz de conversarlo. Entonces creo que eso ha sido lindísimo. Así, de la misma manera como muchas personas se han sentido identificadas con el hecho, por ejemplo, de dejarlo todo y empezar una nueva vida, ¿cierto? Mucha gente me ha dicho como, este libro me impulsó para cambiar de vida, para cambiar de ciudad, para dar el salto que me hacía falta. Creo que no solo la vida son los proyectos de emprendimiento, también la vida son los asuntos de la intimidad y está bien conversarlo y hablarlo con libertad. Bueno, entonces creo que vamos terminando. La biblioteca una vez más agradece su visita aquí a Bucaramanga. Dentro de poco, a las 5 de la tarde, vamos a dar apertura a la Biblioteca Satélite de Bienestar Estudiantil. Es una biblioteca que tiene como propósito, entre otros, desterritorializar, deslocalizar, mover el lugar natural de la biblioteca, que es este que tenemos en el campus central, y llevarla a otras estancias, a otros lugares, a otros espacios para que también allí se viva la experiencia de la lectura. Y esta vez bajo una temática bien interesante que es el de las narradoras latinoamericanas. Y qué bueno que en esta visita nos haya acompañado Belia por dos razones. La primera, porque su libro es de verdad un gran libro que vale la pena leer y una de las tareas de la biblioteca es promover los autores y promocionar los libros. Y la otra es que con lo que nos ha dicho de su experiencia espiritual como gestora cultural, pues nos da enseñanzas también a la biblioteca en el sentido de que nuestra labor consiste también en proveer estos espacios, en proveer estos encuentros, estos abrazos con los libros y a partir de ahí hacer una comunidad cultural más allá, sí, digamos, como lo dijo ella hace un momento, de las adquisiciones en derechos que todos sabemos que tenemos, pero que tenemos que agregarle este otro asunto del derecho pues al disfrute de la cultura. Qué bueno que hayas sido tú la que llegaste justo para este momento y bueno, creo que te están esperando y nos vemos en un rato en la universidad. Muchas En un gracias. rato nos vemos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y muchas gracias por esta invitación a Bucaramanga y en particular a la universidad. Bueno, un abrazo, feliz tarde, nos vemos ahora. Chao, chao. Chao.